Tardes nuevamente a todos en este viernes 24 de noviembre de 2023. Vamos a estudiar la lección 8 de la misión de Dios, mi misión. Y nuestra misión es cumplir la misión que Dios nos da, no otra. Y el título es Misión en favor de los necesitados. Y nuestra misión siempre es en favor de los necesitados. Y hay muchos necesitados y muchas necesidades en este mundo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál de todas las necesidades es la que Dios nos manda a satisfacer? Porque no podemos solucionar todos los problemas del mundo. Pero ¿tiene Dios un plan? ¿Nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer? Sí, nos dice lo que tenemos que hacer. ¿A qué necesitados y en qué orden Él nos manda a servir como parte de nuestra misión? Porque tenemos que ser siervos y servir a nuestros hermanos y suplir sus necesidades. ¿Pero cuáles? ¿Y a qué necesitados y en qué orden Él nos manda? Entender cuál es la voluntad de Dios es lo que nos permitiría o les permitiría a los siervos fieles hacer la voluntad de su Señor, sirviendo fielmente a su Señor. Porque lo primero que tiene que saber un siervo, cuál es la voluntad de su Señor para hacerla. De otro modo, si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, podríamos ser desviados fácilmente de nuestra misión, haciendo que sirvamos a necesitados a los que Dios no nos manda a servir en forma prioritaria, buscando satisfacer necesidades que no son prioritarias, dejando de hacer la voluntad de Dios, dejando de cumplir nuestra verdadera misión. El versículo de memoria de nuestra lección se encuentra en Mateo 25:40. Y es parte del sermón profético de Jesús, de una profecía simbólica que nosotros deberíamos entender, porque Jesús está hablando principalmente de las 10 vírgenes a las que sería semejante en nuestro tiempo el reino de los cielos. Está hablando del pueblo adventista, como leemos Mateo 25, 1 y 5. Entonces, Jesús está hablando en el tiempo en el que se cumplirían las palabras de su sermón profético, el reino de los cielos, porque él nunca hablaba de iglesia, siempre hablaba del reino de Dios, del reino de los cielos, y la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, era el reino de Dios. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces la profecía tiene que tener relación directa con sus siervos, con el estado de su pueblo. Ahora, ¿qué va a suceder al final de este periodo? Fíjense, es lo que leemos en Mateo 25, 31 al 40. Y el versículo 40 es el versículo de memoria, pero lo vamos a ver en su contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. O sea, acá está hablando de la segunda venida. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos de Dios. Y los otros, los que no son hijos de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, vengan los que recibieron la bendición de Dios. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque, y fíjense, esto es importante, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y tenemos que entender estas palabras. Y hay dos formas de entenderlas. Primero, entenderlas en forma literal, como lo hacen los autores de nuestra lección,
como lo hace el Papa Francisco, dejando de lado el hecho que las palabras de Jesús son palabras simbólicas y parte de una profecía, e indicando que Jesús nos está diciendo que nuestra misión es hacer obras de caridad, satisfaciendo las necesidades de los pobres que tienen hambre y sed y no pueden satisfacer su necesidad de comida, los forasteros, los refugiados que no tienen dónde alojarse, los pobres que tienen necesidad de vestido, los enfermos que necesitan ayuda y los presos que están en las cárceles. Entonces nos dirigen hacia este lugar. Y que Jesús, dice, nos va a juzgar por las obras de caridad que hayamos hecho, por las obras que, por ejemplo, hacen Cáritas, ASA o ADRA. Esa es una forma de entenderlo. Es la otra, como Jesús nos dijo que entendiéramos sus palabras, entendiendo el significado profético de las palabras de Jesús, poniendo línea sobre línea a todas sus palabras con el anuncio de las palabras de la profecía. Y esto es lo que vamos a hacer en nuestro estudio, en el que vamos a ver que la interpretación literal de sus palabras contradice a las órdenes expresas de Jesús y se trata de falsa profecía, la falsa profecía que predica el Papa. Y por eso vamos a empezar, para que nos quede claro de dónde viene lo que aparece en nuestra lección, leyendo la catequesis del Papa Francisco sobre el juicio final. Porque cuando el Papa Francisco comenzó su reinado, ¿no?, porque es un rey, tiene un trono y se sienta en ese trono, el Papa Francisco estableció un año de jubileo, un año de misericordia, en preparación para el comienzo del tiempo de angustia y la inminente segunda venida de Jesús. Y lo dijo literalmente. Y por la revelación de Dios, nosotros sabemos que el Papa adora ¿a quién? No al verdadero Dios, porque el Papa, al Dios de sus padres, no haría caso, sino adoraría al Dios de la bestia romana, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y le prepara el camino a su venida, para que cuando Satanás venga simulando la segunda venida de Jesús, todo el mundo crea que ese es Jesús. Por eso sabemos que en su sermón adventista, porque predicó un sermón adventista y lo vamos a leer, usó las palabras de Jesús para hablar, como lo hizo otro jesuita, Manuel Lacunza, de la venida del anticristo en gloria y majestad, de la venida de Satanás a reinar en la tierra, y de su juicio. Entonces vamos a leer las palabras del Papa, porque son muy interesantes, porque es un sermón que podríamos escucharlo desde un púlpito nuestro, y todos los adventistas diríamos amén, porque eso es lo que pasa cuando escuchamos muchas cosas desde el púlpito. Y dijo el Papa: hay, sin embargo, este tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la última, que es precisamente el momento que estamos viviendo. En este contexto se coloca la parábola de las 10 vírgenes. Se trata de 10 muchachas que esperan la llegada del esposo, pero tarda y ellas se duermen. Ante el repentino anuncio de que el esposo está llegando, todas se preparan para recibirlo. Pero mientras 5 de ellas, prudentes, tienen el aceite para alimentar sus lámparas, las otras, necias, se quedan con las lámparas apagadas porque no lo tienen, y mientras buscan al esposo que llega, las vírgenes necias se encuentran cerrada la puerta que conduce a la fiesta de bodas. Fíjense, interesante, porque toma las palabras de Jesús sobre el remanente de su pueblo y lo aplica al pueblo de la Iglesia Católica. Llaman con insistencia, pero es demasiado tarde. El esposo responde: no os conozco. El esposo es el Señor, y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él se nos da, con misericordia y paciencia antes de su llegada final. Tiempo de vigilancia, tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad, dice él, donde mantener abierto nuestro corazón a la bondad, a la belleza y a la verdad. Tiempo que hay que vivir de acuerdo a Dios, porque no conocemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Entonces acá tenemos un sermón adventista predicado ¿por quién? Por el Papa. ¿Por qué? Porque ahora todas las religiones se volvieron adventistas. Todas las religiones protestantes se están uniendo para prepararle el camino a la venida de Jesús, pero no del verdadero, del falso, al que están adorando juntas. Y sigo leyendo las palabras del Papa. Lo que se nos pide es estar preparados para el encuentro, preparados a un encuentro, a un hermoso encuentro, el encuentro con Jesús, que significa ser capaz de ver los signos de su presencia.
Y esto es muy importante en la boca de un jesuita, porque los jesuitas son los que meditan todas las mañanas con las meditaciones ignacianas y se encuentran a solas con Jesús, a solas con Cristo. Entonces, y él dice, significa ser capaz de ver los signos de su presencia, porque él es habitación de un Jesús especial. Mantener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos, estar atentos para no caer dormidos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no una vida feliz. El cristiano debe ser feliz, la alegría de Jesús. No se duerman, dice. ¿Y a quién se lo dice? A los católicos. Por último, una palabra sobre el párrafo del juicio final, donde viene descrita la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos los seres humanos, vivos y muertos. Y acá cita las palabras de Mateo 25. La imagen utilizada por el evangelista es la del pastor que separa las ovejas de las cabras. A la derecha se sitúan los que han actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, que han ayudado al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, el extranjero. Entonces, él interpreta, vamos a ver, literalmente estas palabras, porque son los hombres que no tienen hambre, que tienen sed, que son forasteros, que están desnudos o enfermos o encarcelados o son extranjeros. Y sigue diciendo, pienso en los muchos extranjeros que hay aquí en la diócesis de Roma. ¿Qué hacemos con ellos? Y ahora a ver que esto mismo se nos dice en nuestra lección. Mientras que a la izquierda están los que no han socorrido al prójimo. Esto nos indica que seremos juzgados por Dios en la caridad. Entonces, ¿qué dice? El juicio de Dios se va a dar por las obras de caridad que hayamos hecho. En cómo lo hemos amado en los hermanos, especialmente los más vulnerables y necesitados. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que somos justificados, que somos salvados por la gracia, por un acto gratuito de amor, un acto de amor gratuito de Dios, que siempre nos precede. Solos no podemos hacer nada. Y este es el primer sola de Lutero. Sola gracia. Somos salvos solos por la gracia. Entonces, fíjense que cómo el Papa va integrando lo que necesita para integrar a todos los cristianos en una única religión. Y termina diciendo, queridos hermanos y hermanas, no tengamos nunca miedo de mirar el juicio final, que ello nos empuje en cambio a vivir mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en los pequeños, para que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor. Que el Señor, al final de nuestra experiencia y de la historia, pueda reconocernos como siervos buenos y fieles, como los siervos buenos y fieles del sermón profético de Jesús, que les dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. No, él está hablando de alimento común. Y esta semana nuestra lección presenta la misma tesis que el Papa, presentando ante nosotros la falsa profecía, y no es casualidad, es el cumplimiento de las palabras de la profecía. La introducción del sábado 18 dice lo siguiente. En la lección de esta semana, nuestra temática Misión en favor de los necesitados muestra que Dios tiene un plan para alcanzar a los necesitados de diversas maneras. Sus necesidades podrían ser físicas, emocionales, económicas o incluso sociales. Entonces va a las mismas necesidades de las que habla el Papa. Es decir, algunos pueden considerarse marginados de su comunidad o familia. Cualquiera sea la necesidad, debemos estar dispuestos a hacer lo posible para ayudar. Esta es una parte central de lo que significa ser cristiano y de lo que debe incluir la misión. Y nos indica que debemos seguir el que llaman el método de Jesús. Y recién en el quinto y último paso, después de satisfacer sus otras necesidades, hablarles de Jesús y del Evangelio. Solo el método de Cristo. Y toman Juan 5:1-9 y Marcos 1:23-28 que muestran que Jesús andaba haciendo bienes. Y toman
del Ministerio de Curación un párrafo de Elena de White que dice lo siguiente: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Ahora, ¿a quién le dijo sígueme Jesús? Solo a los 12 discípulos, no a otra persona. Pero vamos a tratar de entender, toman esto y qué nos presenta a nosotros con el método de Cristo. Y consiste en los siguientes pasos. En primer lugar, debemos relacionarlos con los desvalidos, dedicar tiempo a conocerlos y comprender sus necesidades con la intención de hacerles el bien. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a las personas que tienen necesidades físicas o materiales. En segundo lugar, debemos mostrar compasión. Pero si nuestro corazón no fue movido a misericordia, como el corazón del buen samaritano, es mostrar algo que no tenemos. El tercer paso es atender sus necesidades. Esto implica algo más que palabras. Hay que actuar para atender las necesidades de un amigo o de un desconocido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar atender sus necesidades. El cuarto paso es ganarse su confianza. Cuando ministramos a la gente, cuando la ayudamos, aprenderá a confiar en nosotros y en lo que le decimos. Ahora, y esto ya se apartó totalmente justamente de la palabra de Dios. Porque nosotros no tenemos que ganarnos confianza para que confíe en nosotros y lo que le decimos. Porque los discípulos y Jesús jamás hicieron eso. Los discípulos, como Pablo lo dice, predicaban la palabra y buscaban que los escuchaban no confiaran en ellos, sino que verificaran en la palabra de Dios si lo que ellos les decían era así o no era así, porque la única autoridad es la palabra de Dios. Entonces, fíjense, tenemos que hacer que la gente aprenda a confiar en nosotros y en lo que le decimos. Y por último, el último paso es ayudarlas a llegar hasta Jesús. ¿A qué Jesús? Ahora, este es el método que nos presenta. Y la pregunta es, ¿debemos seguir este método para que la gente aprenda a confiar en nosotros y en lo que le decimos? Y la respuesta es clara en la palabra de Dios: no, de ninguna manera. Eso es hacerlos confiar en nosotros y depender de nosotros. Y es lo que hacen los hombres, los religiosos y los políticos, y lo vemos claramente en el hombre pecado, buscando que los hombres dependan de ellos. Y esto se llama clientelismo, ¿no? En la política se llama clientelismo, y es lo contrario a lo que buscaban Jesús y sus discípulos, que era llevarlos al Padre para que confiaran y creyeran solamente en Jehová y en su palabra, no en ellos. Como leemos en Jeremías 17, 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. ¿Tenemos que buscar que un hombre confíe en otro hombre? No, porque de ese modo se engaña a la gente. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y lo que vemos cuando leemos la vida de Jesús es que él hacía muchas cosas por amor y por compasión de sus hermanos, pero podemos ver claramente que Jesús no quería que los hombres lo siguieran por los panes y los peces. Y se los dijo en forma clara y directa: debían trabajar por la verdadera comida. Y vamos a leer algunas de las palabras de Jesús en Juan 6, 26, 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Porque es fácil hacer que la gente dependa. Si le dan pan o plata, la gente va a seguir al que le da pan o plata. Por eso dice Jesús: me siguen por eso, clientelismo. Y les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y después vamos a leer otras palabras. Y finalmente, ¿qué pasó después que Jesús le dijo lo que les dijo? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, ¿qué decía Jesús? Sígame, no, les hablaba la verdad.
porque no quería que lo siguieran por el pan. Y entonces, como quedaban los 12 solamente, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué pasó? ¿Jesús había hecho discípulos? No. A los que llamó fue a los 12 y el resto lo seguía. Por eso sabemos que el que se describe en nuestra lección no es el método de evangelización de Jesús. Por otra parte, ¿es este método el método que debemos aplicar al predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel en el tiempo de angustia? Es evidente que no. ¿Por qué no vamos a tener recursos materiales para hacer esta obra? Para satisfacer las necesidades de nadie. Nosotros vamos a ser necesitados en ese tiempo porque no vamos a poder comprar ni vender. Y nuestra lección concluye mostrándonos un ejemplo de ecumenismo de cristianos misioneros que supuestamente siguen el ejemplo de Jesús. Y vamos a ver lo que hacen. Y esto es lo que aparece en la lección del jueves. Mayor amor. Como todos conocemos sobradamente, las necesidades nunca se acaban. Si estás dispuesto a ayudar a los demás, tendrás muchas oportunidades, ya sean amigos cercanos o refugiados lejanos. Fíjense, los refugiados. La gente tiene necesidades y debemos hacer lo que podamos cuando podamos para ayudar. Y ahora cuentan este ejemplo. Una familia misionera sirvió 6 años en Trinidad y Tobago. Los primeros 3 años vivieron en una comunidad predominantemente hindú y musulmana. Muchos hindúes se quejaban de que los cristianos rechazaban su invitación al servicio anual de acción de gracias. Un día, estos cristianos asistieron al servicio de acción de gracias de un nuevo amigo hindú. Lo hicieron siguiendo el ejemplo de Jesús, dice el autor de la lección. Él visitaba a sus amigos cuando lo invitaban a sus celebraciones especiales. De hecho, el hinduismo enseña que los visitantes o los amigos traen bendición al hogar del anfitrión. Intentemos empezar a ser amigos esta semana siendo una bendición para alguien. ¿Conoces algún refugiado o inmigrante que vive allí, en tu barrio? Entonces nos manda a hacer lo mismo que el Papa. Recuerda que la meta es ser su amigo. Y nos dice, infórmate acerca de los extranjeros, los cristianos, etcétera, etcétera. Nos da desafíos. Y para que nosotros empecemos a seguir el camino que el Papa hace que sigan los católicos. Ahora, la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Participaría Jesús en una ceremonia budista u otro tipo de ceremonia religiosa que se desarrollara en medio de la Gran Babilonia en acción de gracias a sus dioses, a los demonios y no a Dios? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Pero nuestros dirigentes sí participan, porque están siguiendo ese camino, el camino del ecumenismo, con cualquier tipo de religión. Ahora, ¿tiene esto algo que ver con las instrucciones de Jesús a sus siervos fieles? Veremos que no, que las palabras de nuestra lección nos dirigen en una dirección diferente a la que nos indican las palabras de Jesús y le impiden al que la sigue cumplir nuestra verdadera misión. Entonces vamos a ver cuál es el verdadero significado de las palabras de Jesús. Y es importante porque Jesús no se contradice. Es perfectamente coherente en todas sus palabras. Y para comprenderlas debemos poner línea sobre línea a las palabras en las que Jesús le dio instrucciones a los siervos fieles de la última generación, a los que le tienen que preparar el camino a su segunda venida. Y parte de estas palabras ya las analizamos al estudiar cuál es la misión que Dios le dio al pueblo adventista, la misión que deberíamos cumplir en 3 etapas sucesivas. Y la primera, de la cual dependen las otras, es recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, completando la obra de reforma que empezó Lutero, para llegar a tener el Evangelio eterno y conocer la verdad. Conocer cuál es la puerta abierta, cuál es el verdadero Jesús. ¿Para qué? En vez de sembrar la semilla de la cizaña, los errores heredados de los paganos y los papistas, lo que hicieron los lobos vestidos de ovejas en nuestra iglesia y hace el ángel de la Odisea, porque lo que le sembraba en la mente, él siembra en otra mente cuando hace obra misionera. Pero eso acabaría cuando completáramos nuestro primer trabajo, entonces empezaríamos a sembrar la verdadera semilla de trigo. Se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva y los lugares asolados empezarían a ser reedificados.
Eso es importante, es nuestro primer trabajo. Si no hacemos eso, todo lo que hacemos no tiene sentido, porque no estamos trabajando para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y además, la instrucción de Jesús es clara. No tenemos que ir por caminos gentiles ni entrar en ciudades samaritanos. O sea, no tenemos que ir a buscar gente en la comunidad ni en otros lados para servirles. No es la instrucción de Dios. Sino, tenemos que ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, si llegamos a recuperar el conocimiento de la verdad y tenemos el alimento que Dios quiere que le demos a nuestros hermanos, tenemos que ir primero a ellos para poder despertar y darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, darles la comida que es para vida eterna. ¿A quiénes? A las vírgenes a las que nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos, para que se preparen, para que cuando Jesús venga como ladrón en la noche, puedan estar preparadas y entrar con el esposo a las bodas, y deben hacerlo hasta que vean que se cerró la puerta. Esa es la obra de los siervos fieles. Hasta que vean que se cerró la puerta a las vírgenes que no se hayan preparado. Esa es la señal que nos indicará que terminó esa parte de nuestra misión. Como leemos en Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Por qué estaban preparadas? Porque alguien les dio el alimento a tiempo y creyeron y actuaron como vírgenes sensatas y se prepararon. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, cuando Jesús dice que Dios nos mandaría darle alimento a tiempo a nuestros hermanos, ¿quiénes son los hermanos más pequeñitos de Jesús? Las vírgenes. Las que estaban preparadas son las que recibieron el alimento a tiempo. Y en Mateo 10, 5 al 25 leemos, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se les acabaría el tiempo de gracia al pueblo judío que habitaba en Jerusalén especialmente, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y termina diciendo Jesús, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Por eso unió lo que pasaría con su pueblo, con sus hermanos en ese tiempo, con lo que pasaría con nosotros. Cuando Él viniera, no habríamos acabado de darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos o de recorrer todas las ciudades de Israel, las iglesias adventistas. Por eso es necesario urgentemente hacer esa obra. Y cuando Jesús venga, ¿qué va a decirle al que estuvo haciendo la obra del Papa? No os conozco, le va a decir. Porque no son siervos fieles, porque fueron engañados. Ahora, por eso Jesús nos dice, ¿quién es él? Es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa. Porque Dios manda a sus siervos fieles a su casa, a su iglesia, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Qué alimento? El verdadero. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Lo va a poner a su derecha o a su izquierda? A su derecha. ¿Pero va a estar andando por caminos gentiles? No. No. Porque está haciendo lo que su Señor le dijo que haga. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, la comida y la bebida de los borrachos, no el verdadero alimento. Por eso Dios manda a siervos fieles que le den otro alimento a sus hermanos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por esa causa, sabemos que en esta etapa, la del clamor de medianoche, los desvalidos, los pobres, enfermos y presos a los que se refiere Jesús son las vírgenes dormidas, los ángeles de la Odisea, que son desventurados, miserables y pobres, y están ciegos y desnudos.
Ellos son los más necesitados y los siervos fieles son enviados a satisfacer sus necesidades, a darles el verdadero alimento a tiempo. No a ir por otro lado. Esto es lo más importante que tienen que hacer, por amor a sus hermanos. Y finalmente, la tercera etapa, tenemos que ir con Jesús, ahora sí, por camino de gentiles y entrar en ciudades samaritanos a predicarles el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, para que todos los que crean a las palabras del Evangelio del Reino de Dios puedan salir de la Gran Babilonia y entrar por las puertas del templo de Ciudad de Dios, para poder comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Ya no comer más, ni beber más de la mesa de los borrachos, porque la mesa de Babilonia es la mesa de los borrachos. Y por eso Jesús nos dice aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando Jesús viene como ladrón, no viene a llevar con él a predicar el fuerte pregón. No es la segunda venida. Y en Apocalipsis 18, 1 al 5, ahí está la obra que van a hacer los siervos fieles en ese fuerte pregón. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios nos manda a predicar. Y por supuesto, en ese tiempo no vamos a tener recursos, salvo la palabra de Dios, el alimento que necesita recibir ese pueblo. Por eso Apocalipsis 22, 14 y 17 nos muestran la obra que van a hacer el espíritu y la esposa. La esposa son los 144.000 sellados que Jesús confesó en las bodas, como parte de la iglesia triunfante. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven, únase al espíritu y la esposa. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuándo? Mientras está abierta la puerta, porque se va a cerrar. Y como Jesús lo dijo en Mateo 24, en su sermón profético, y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino. La verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, esta es la señal de que llegó el fin. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Cuando vean que la abominación desoladora simula la segunda venida de Jesús, cuando Satanás, disfrazado de Jesús, viene a la tierra a reinar por 1000 años, entonces huyan a los montes. Y en ese tiempo va a haber una gran multitud que va a estar preparada. ¿Por qué? Ese es el fruto de ir por caminos gentiles y entrar en ciudades samaritanos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, porque ya había una esposa. Y ahora, ¿qué pasa? La gran multitud también va a ser hecha parte de la esposa del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y este es el plan de Dios. No podemos hacer esta obra sin habernos preparado, sin haber recibido el sello de Dios y estar preparados para recibir la lluvia tardía. Por eso Dios retiene los vientos hasta que su pueblo esté preparado. Y en esta última etapa es clara. Los pobres, enfermos y presos a los que se refiere Jesús son el pueblo de Dios que se encuentra cautivo en medio de la Gran Babilonia, que van a salir de ella, van a nacer de Dios y van a llegar a ser los hermanos más pequeñitos de Jesús. Entonces vamos a ver cuáles son las verdaderas necesidades
a las que Dios nos manda satisfacer. Y esto es importante. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que las necesidades a las que hacen referencia el Papa y nuestra lección son las necesidades por las que los gentiles le oran repetidamente a sus dioses, por la comida, la bebida y el vestido. Las necesidades por las cuales los verdaderos cristianos, los que creyeran a las palabras del Evangelio del Reino de Dios y buscaran el reino de Dios y su justicia, no necesitarían orar. Y vamos a leer algunas de las palabras de Jesús en Mateo 6. Y orando, dice Jesús, Mateo 6, 7 y 8, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿A quién le oran los gentiles? A sus dioses. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Jesús dice, no le pidan por la comida, ni por el vestido, ni nada. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hay que buscar? El reino de Dios. Por eso Jesús enseñó a pedir 7 cosas, 7 promesas de Dios, que es el fundamento del Evangelio del Reino de Dios. Padre nuestro está en los cielos, primero santificado sea tu nombre. ¿Dónde? En nosotros, porque tiene que estar escrito en nuestra frente. Venga tu reino. ¿A quién? Venga a nosotros tu reino, porque Dios tiene que venir a reinar en nosotros para hacer esa obra, para transformarnos a imagen de Jesús. Hágase tu voluntad, porque Él prometió guiarnos por sus caminos. Y así son 7 pedidos. Pero tenemos que buscar previamente el reino de Dios y su justicia y llevarle el verdadero alimento a nuestros hermanos. No preocuparnos por lo que se preocupan los gentiles, por lo que se preocupa el Papa. No. Y esa, justamente, buscar el reino de Dios y su justicia, es la primera necesidad de todos los hombres, buscar, encontrar y ser hechos parte del reino de Dios para poder recibir la promesa del Padre, su justicia, y llegar a tener su amor, su ley, escrita en la mente y en el corazón, para tener su nombre escrito en la frente y ser sus hijos y hermanos de Jesús. Jesús murió en el antitipo del altar de sacrificio que está en el atrio, símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, cargando nuestros pecados, para redimirnos de la esclavitud en el reino, el pecado y la muerte, para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar en el templo y el reino de Dios, el lugar donde Él, la piedra del ángulo del templo de Jehová, vivía, para que esta promesa pudiera ser realidad en nosotros. Y esta es la oración de Jesús. Así terminó su oración intercesora. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba escrito en la frente de Jesús, porque Jesús tenía el carácter de su Padre. Había llegado a conocerlo. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el objetivo. Si llegamos a tener el amor de Dios en nuestro corazón, entonces tendremos vida eterna. Y Pablo es claro en Romanos 5, 1 y el versículo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de tener el nombre de Dios escrito en la frente, la esperanza de reflejar nuevamente su gloria. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y como dice Juan en 1 Juan 3,14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, el que no tiene un corazón como el corazón de Dios, como el corazón de Jesús, está muerto. Y esta es la vida eterna, y es la mayor necesidad del ángel de la Odisea y de todo el pueblo de Dios que se encuentra cautivo en medio de la gran Babilonia. Esa es la verdadera necesidad que deben satisfacer los siervos fieles a Dios, predicándoles la verdad,
dándoles el verdadero alimento y a tiempo a todos sus hermanos. Y vamos a ver lo que Jesús dijo. Entonces vamos a tomar las palabras de Jesús. Empecemos por la cárcel. Porque Él dice, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora, ¿quiénes están en la cárcel y necesitan que vayamos a buscarlos? Todos los hombres. No solamente los delincuentes que están presos, ¿no?, en una cárcel pública. Todos los hombres. Los que estamos en la Odisea y los que están en la Gran Babilonia, todos estamos presos en la cárcel, que es el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte. Y somos esclavos de la ley del pecado escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Somos árboles malos que no podemos dar fruto bueno. Y el que viene a nosotros a predicarnos el Evangelio del Reino de Dios, viene a darnos buenas nuevas, viene a la cárcel a darnos buenas nuevas, mostrándonos que los cautivos ahora tenemos libertad. Las puertas de la cárcel están abiertas y podemos salir de la cárcel y entrar al reino de Dios para nacer de nuevo de Dios y ser transformados por Dios en árboles de justicia. Y fíjense que la misión de Jesús estaba definida en Isaías 61. Y él, cuando empezó su ministerio, leyó estas palabras. Pero leyó las primeras. ¿Por qué? Porque la misión de los siervos fieles de la última generación es completar esta obra. Y van a traer la misma promesa que se cumplió en Jesús. ¿Y qué leyó él? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces, él era ungido por Dios. Y los panes de la proposición, ¿cómo están? Ungidos con aceite. Porque es un símbolo de la promesa de Dios. Me ha enviado. ¿Quién lo envió? Dios lo envió. ¿A qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos. A predicar buenas nuevas. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. ¿Qué cautivos? Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año cuando la puerta está abierta. Y después, ahí paró Jesús, pero nosotros tenemos que seguir. Y el día de la venganza del Dios nuestro, por eso nosotros tenemos que predicar el mensaje del primer ángel con el Evangelio eterno, el del segundo y el tercero, porque está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro, donde van a caer las plagas. Por eso hay que decirle al pueblo que está en Babilonia, salgan de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, porque empieza el alimento por los que son parte del reino de Dios. A los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y acá está la promesa. Y serán llamados árboles de justicia, árboles buenos, árboles justos, que dan frutos de justicia. Plantío de Jehová, para gloria suya, porque esta es la obra que Dios prometió hacer. Y reedificarán las ruinas antiguas. Esa es la promesa. Los lugares asolados serían reedificados. ¿Con quiénes? Con estos árboles de justicia. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Porque esto sería hecho al final de los días. Y esta es la obra que empezó a hacer Jesús y debemos terminar nosotros, porque los lugares asolados, para que los lugares asolados puedan ser reedificados, para que Jehová pueda llevar nuevamente a toda su población, a su reino, a todos los hombres que tengan hambre y sed de justicia, y así prepararle el camino a la segunda venida del Santo, del verdadero Jesús. Porque esta es la promesa. Estas son las palabras de Isaías 52, donde Dios habla de este evangelio. Y son las palabras que cita Pablo en Romanos 10. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Dios mismo promete estar presente con nosotros. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, que predica el evangelio y le da el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. De esto habla Jesús. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, vuelve a llevar a su pueblo a su reino. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
y por eso nos llevaría a la cima del monte Sión. Y este es el camino perdón, que está simbolizado en el santuario, donde el atrio es un símbolo de la cárcel, del reino del príncipe de este mundo, de Babilonia, Sodoma y Egipto, donde están los esclavos del pecado, el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar, como un esclavo, como un preso, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y se abrió el camino para que podamos salir de la cárcel y entrar a el antitipo del tabernáculo, el reino de Dios, el templo de Dios. Porque el que cree en el Cordero de Dios y cree que Él toma su lugar y escucha el verdadero evangelio para que nosotros tomemos el lugar de Él en la casa de Dios, sabe que hay un camino abierto y que puede lavar sus ropas en la fuente, puede ser limpiado y puede ser vestido con vestiduras blancas y entrar por la puerta abierta de la casa de Dios y nacer de Dios. Y donde está la lámpara está el Espíritu de Dios, y Dios prometió poner su Espíritu en él. Por eso la lámpara es un símbolo de la verdadera iglesia, porque el Espíritu de Dios está en las personas que son hechas parte del templo de Dios, y empieza a recorrer el camino en el cual se toma por la fe de la mano de Dios, y cuando ora sube incienso, porque el altar de incienso es un símbolo del lugar donde suben las oraciones de los santos, y Jesús intercede por nosotros, hasta que Dios complete su obra y nos ponga a todos nosotros, los vencedores, ¿sobre qué? Sobre la mesa de los panes de la proposición, que es un símbolo de Nueva Jerusalén, donde va a haber panes, fíjense, sin levadura, ¿no? Árboles de justicia, ungidos con aceite, como Jesús, porque esas personas van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y ese es el Evangelio, esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que necesitan los hombres, porque este mundo se va a acabar. Y cuando vayamos a predicar, vamos a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y ese es el alimento que necesitan todos nuestros hermanos. Y Jesús dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. ¿Enfermo de qué? De la lepra del pecado. Y desnudo porque el ángel de la Odisea está desnudo y se cree rico. ¿Quiénes están desnudos y enfermos y necesitan de que los visitemos? Todos los hombres estaríamos en la misma condición, los que estaríamos en la Odisea, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, mientras estuviéramos durmiendo, como los que estarían en medio de la Gran Babilonia. Porque la Gran Babilonia ya le ha dado a beber del vino de flor de su fornicación a todas las naciones, y todos los hombres estaríamos en el atrio, dando la espalda al templo de Jehová, y estaríamos adorando al dragón, creyendo que adoramos a la roca, a Jehová, el único Dios verdadero. Y esa es la causa por la cual seríamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque Dios no podría contestar nuestras oraciones, porque no le estaríamos orando a Él. Como dice Apocalipsis 13, Juan vio subir del mar a esta bestia, a la que el dragón le dio su poder, su trono, autoridad, y una de sus cabezas sufrió una herida de muerte, pero su herida mortal sería sanada. ¿Y qué pasaría en ese tiempo? Se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia y adoraría toda la tierra al dragón y adoraría a la bestia. ¿Eso ya ocurrió? Claro que sí, ya ocurrió. Y toda la tierra está adorando al dragón. ¿Por qué? Porque Babilonia ya le dio a beber su vino a todas las naciones. Y como dice Ezequiel 8:16, esto estaría pasando en medio del pueblo de Dios. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y el que adora al sol, ¿a quién adora? Al dragón, a Satanás y a los demonios. Y eso está pasando. Por eso, escucharíamos desde nuestras espaldas palabras que digan, el camino está a la espalda de ustedes. Ustedes están mirando hacia el oriente y junto a los gentiles están adorando a la abominación desoladora, al Jesús que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y no somos parte de la sinagoga de Satanás, porque Dios protege a su pueblo hasta que escuche el mensaje de Elías.
¿Y cuál es la razón de esa situación? Que Babilonia nos habría dado de beber del vino el furor de su fornicación. ¿Y a quién estaríamos adorando? Al dios de Roma, al dios sol invicto, y adorando a la imagen que le mostró a Constantino, el sol con la cruz en el medio, símbolo de los hijos del sol y la luna, al dios hijo del sol. Y ahí está la doctrina que creó Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina de Jezabel, que lleva a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y dónde está? En nuestra iglesia. Porque la creencia fundamental número 2 es la Trinidad. Y es una abominación, porque en defensa de esta abominación Roma asesinó a los verdaderos cristianos. Y estar adorando a la abominación desoladora, a la imagen a la que adora la bestia, a la falsa roca que son dioses, adorando a los demonios y no a Dios, estando engañados, creyendo que adoran a Jehová, a la verdadera roca, es la razón del estado del ángel de la Odisea, de las vírgenes dormidas. Por esa causa, Dios le enviaría a su pueblo ¿a quién? Al profeta Elías, a que les predicara plenamente el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que debe separar el trigo de la cizaña en el campo del padre de familia. Y Jesús es claro, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no sabes. Por eso Jesús no condena al ángel de la Odisea, lo llama. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es tu verdadera condición. Ahora, ¿quiénes son en las palabras de Jesús sus hermanos más pequeños? Todos los hombres que tengan hambre y sed de justicia y que quieran hacer la voluntad de su Padre, empezando por las vírgenes sensatas y siguiendo por el pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia y saldrá de ella, para poder entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios y comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Todos ellos serán saciados de justicia y, en consecuencia, como hijos de Dios y nuevos hermanos de Jesús, los más pequeños, harán la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en Marcos 3:35 Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Ahora, cuando habla de sus hermanos más pequeños, ¿qué quiere decir? Los últimos recién nacidos, a los que los hermanos más grandes les dieron el verdadero alimento. Por eso dicen, ¿cuánto lo hiciste a mi hermano más pequeñito? A mí lo hiciste. Pero no está hablando del que no es hermano de él, sino de todo aquel que hace la voluntad de Dios. Por eso, en Apocalipsis 11:17, Dios nos dice que la mujer vestida sola habrá dado a luz nuevamente a hermanos de Jesús, después de que recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús los tiene escritos en la mente y el corazón, tienen la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, y tienen el testimonio de Jesucristo, porque son árboles de justicia. Y ellos son los que van a ir a llamar a sus hermanos a salir de Babilonia. Y como dice Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y Jesús también dice, tuve hambre, tuve sed y me diste de comer y beber. ¿Y qué comida? Porque esto es importante, porque Dios manda a sus siervos fieles a que le den el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Qué alimento? La verdadera comida y bebida, la de los siervos fieles, que los siervos fieles necesitan y deben darles a todos sus hermanos, no es la comida ni la bebida que sacian el hambre y la sed del cuerpo. No es como el maná que Dios le dio a su pueblo en el desierto, ni como el agua que brotaba de la peña, como dice Jesús. ¿Por qué? Porque ese pueblo comió ese maná y bebió esa agua y murió. La verdadera comida y bebida es la verdad echada por tierra. Es el antitipo del maná y del agua que brotaba de la peña. Es la comida y la bebida que dan vida eterna. Y Jesús lo definió claramente. Y Jesús les dijo, aquí estamos leyendo también Juan 6, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Qué les dio Moisés? Nada, Dios le dio maná. Pero no les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuál es el verdadero pan? Conocer al verdadero Jesús, como él dijo, esta es la vida eterna. El verdadero conocimiento de Dios y el verdadero conocimiento de Jesús es el alimento que tenemos que darle a nuestros hermanos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿A qué Hijo? Al verdadero Jesús, y cree en el verdadero Jesús, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿quieren entenderme quién soy? Clamen a Dios. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y esto es importante, esta es la verdadera comida y la verdadera bebida. Tenemos que conocer al verdadero Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa esto? Jesús es el Cordero de Pascua, y en la cena de Pascua el Padre de Familia, ¿qué prepara? Cordero asado, con hierbas amargas y panes sin levadura, es un símbolo. Nosotros tenemos que comer al verdadero Cordero para ser como Él. Ese es el alimento que Dios nos da. Pero el que hace esa obra es Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ese es el verdadero alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y a eso tenemos que dedicarnos, porque tenemos que ver claramente la diferencia del verdadero pan del cielo y la humillación desoladora. Porque la vida eterna está en conocer al verdadero Jesús y conocer al verdadero Padre. Y eso es lo que Dios nos llevaría a conocer. Y una vez que conocemos y le pedimos a Dios, Él nos transformaría a imagen de Jesús. Pero tenemos que conocer al verdadero Jesús. El santo, el verdadero Jesús, es la comida y la bebida que Dios le daría a todos los que entraran en su casa a comer la cena de Pascua, para poder transformarlos a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ellos al nacer llegarían a ser sus hermanos más pequeñitos. Por eso la misión de los siervos fieles, al predicarles el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías y darles el verdadero alimento, es llevarlos a conocer la verdad, a conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesús. Como leemos en Juan 12:24.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿cómo se siembra el grano de trigo? Tenemos que conocer al verdadero Jesús, porque el grano de trigo es el verdadero Jesús. Y tenemos que conocer cómo es Él, cómo vivió Él, y qué tenía escrita en la mente y el corazón para desear ser como Él. Y pedirle a Dios que haga esa obra y que Él nos transforme en imagen de Jesús. Porque Jesús es el verdadero grano de trigo. La otra es la cizaña, a la que los hombres llaman trigo y llama Jesús. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que es vida eterna. De ese modo podríamos diferenciar claramente a la verdadera semilla de trigo de la semilla de la cizaña, a la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, de la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás, y al camino angosto que lleva a la vida, a tener el nombre de Dios escrito en la frente y a ser sus hijos, de el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás y a ser hacedores de maldad, parte de la simiente de la serpiente, sus hijos. Porque eso es lo que va a pasar en esta generación. Todos los hombres van a tener el sello de Dios o la marca de la bestia. Y por último, Jesús dice, fui forastero y me recogisteis. ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son los forasteros a los que las ovejas albergaron en sus casas? Como podemos ver en las palabras de Jesús, son los siervos fieles, a los que Él enviaría sin nada más que el alimento espiritual que deberían darle a sus hermanos. Los forasteros a los que en el tiempo de angustia se agregarían los obreros de la hora undécima. Y a todos Jesús los enviaría, como forasteros. Todos serían forasteros, y si alguien fuera digno de recibir el verdadero alimento, lo recibiría en su casa. Y vamos a leer la instrucción de Jesús a sus siervos fieles. Mateo 10, 9 al 15 y 40 al 42. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no necesitamos tener plata para hacer la obra que Dios nos pidió que hagamos. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Cuál es el salario del obrero? Su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Fui extranjero y me recogisteis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo por la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Porque van a llorar cuando se den cuenta que rechazaron el mensaje de Dios. Y Jesús dice finalmente, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Por eso dice, en cuanto le hiciste a uno de estos hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, cuando alguien reciba a un siervo que esté predicando la verdad como forastero en el tiempo de angustia o en este tiempo, a Jesús recibe. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque ese siervo es parte del templo de Dios y Dios está morando en él, y Jesús está morando en él, cuando va a ejercer el ministerio de la reconciliación. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa el profeta recibirá. ¿Y qué van a estar haciendo los siervos fieles? Profetizando. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa el justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. Fíjense, los pequeñitos que son discípulos. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Por eso, cuando leemos todas las palabras de Jesús, es fácil entender lo que él dijo al final de su sermón profético, porque tenemos que poner las otras palabras línea sobre estas. Entonces dice, los justos, los hermanos de Jesús, los hijos de Dios, que tienen la ley de Dios escrita en la mente del corazón, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te dimos el verdadero alimento a tiempo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos en nuestras casas? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a los que están a su derecho, a una de estas ovejitas, cuando se lo hicieron a ellos, a mí lo hicieron. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Porque eso es lo que van a hacer los siervos fieles. Y este es el verdadero significado de las palabras de Jesús. Porque esto Jesús le va a decir a los siervos fieles y prudentes que hagan la voluntad de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y puedan ser siervos fieles a los que Jesús les diga, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo en la cárcel y viniste a mí. Eso es lo que tenemos que hacer, siguiendo las instrucciones de Jesús. Y por supuesto, la bendición de Dios es segura. Que Jehová los bendiga y los guarde y tengan un hermoso y bendecido sábado.